Hola, bienvenido una vez más a la asignatura de estadística. En esta oportunidad vamos a ver el tema de la dispersión, ¿de acuerdo? Ahora, para poder un poquito conectarnos con la presentación anterior. La presentación anterior hemos estado hablando acerca de la asociación de dos variables desde el punto de vista de las tablas de distribución de frecuencias. Es importante y necesario tocar el tema de las tablas de distribución de frecuencias con dos variables porque nos permite conocer la forma como nosotros podemos eh, organizar los datos, ¿sí? Organizarlos de tal manera podamos sacar algunas interpretaciones, ¿sí? Y obtener información y por qué no sacar conclusiones y algunas recomendaciones, ¿sí? Muy bien, entonces estas tablas, hemos visto que son de dos tipos, ¿no? Tenemos las tablas de correlación y también las tablas de contingencia, ¿ok? Eso lo podemos ver en la presentación anterior. Solamente hago un comentario para conectar con este tema. Entonces, la construcción de las tablas va a depender mucho del tipo de variable que estoy trabajando en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, ahí hemos visto todo lo que es tablas, que nos permite organizar los datos, ¿ya? Ahora, veamos el diagrama de dispersión, o sea, veamos la parte gráfica en el trabajo con dos variables. Una de las primeras gráficas es el diagrama de dispersión. Con esto aludo a esta presentación que es muy conocida en el mundo, no tanto en el mundo, sino entre los alumnos que he podido tener la oportunidad de poder enseñarles la asignatura de estadística en estos capítulos y explicarles y decirles que los términos de dispersión, correlación y regresión son términos estadísticos totalmente diferentes. Son términos que se usan en el ámbito del trabajo de dos variables en el campo de su gráfico, ¿sí? Al momento de hacer sus gráficas, se usa mucho y se menciona mucho estos términos y a veces solemos confundirlos. Entonces, el propósito es explicarlo paso a paso. Yo le he llamado escena por escena para poder ver las diferencias que hay entre ellas. En algún momento se va a unir estos tres conceptos de dispersión, correlación, regresión. Vale decir, para yo hacer correlación necesito de la dispersión. Para yo hacer regresión necesito de la dispersión y de la correlación. ¿Ok? Ahora, en la escena uno, el actor principal es la subjetividad. ¿Sí? Este tipo de diagrama se inicia en el campo o en el terreno subjetivo, más no en el terreno objetivo. ¿Ya? Entonces, veamos por qué cae o por qué este diagrama es bastante subjetivo. Entonces, estamos hablando de que el diagrama, ¿no? Estamos hablando del diagrama de dispersión. El objetivo de esta presentación es dar a conocer conceptos básicos, interpretación y representación gráfica sobre el diagrama de dispersión. Podemos hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de los diagramas de dispersión? ¿Dónde radica su importancia? ¿Qué sigue después del diagrama de dispersión? Preguntas que podríamos hacernos y respuestas que vamos a dar ahora. En estas presentaciones que estamos haciendo y publicando en las redes sociales, nos estamos teniendo como base el libro de estadística de Mario Triola, ¿sí? Versión número 12. ¿Y qué nos dice Triola con respecto al trabajo de dos variables? Mario Triola lo desarrolla en dos capítulos, ¿sí? Una primera parte eh, lo hace en los primeros capítulos, ¿sí? Vale decir, si no me equivoco, capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2 aproximadamente. Y el otro lo hace en el capítulo 10. En la primera parte
él da conceptos básicos. Y en el capítulo 10 profundiza en el tema, tanto así que también enseña a hacer pruebas de hipótesis desde este punto de vista del trabajo con dos variables. Nosotros ahorita todavía no estamos haciendo pruebas de hipótesis con dos variables. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es entender el tema de la dispersión, correlación y regresión. Si nosotros logramos entender estos conceptos en los diagramas que se trabaja con dos variables, tenemos las bases suficientes para hacer pruebas de hipótesis. Primero, obtengamos la base, entendamos los fundamentos teóricos, ¿sí? Entendiendo eso, está usted preparado para dar el siguiente paso y hacer pruebas de hipótesis correlacionales, ¿de acuerdo? Entonces, aclaro, ¿no? Todavía no vamos a hacer pruebas de hipótesis, sino entender el trabajo con los datos de dos variables desde el punto de vista de su gráfica, aclarando los términos de dispersión, correlación y regresión, ¿ya? Entonces, Triola, en la primera parte, dice, ¿no? Bien claro está escrito en su libro, dice, ¿no? En esta sección, ¿no? Se analiza la correlación y el papel de una gráfica llamada gráfica de dispersión. ¿Ve? El término dispersión se asocia a una gráfica. Por eso es que, por eso es que tenemos la gráfica de dispersión, ¿de acuerdo? Y en esa gráfica podemos analizar la correlación que hay entre estas dos variables. Por ahí va radicando su importancia. Esta gráfica de dispersión nos permite analizar la correlación que hay entre estas dos variables. ¿Qué más? En la parte 2 dice, del libro, se proporciona una introducción al uso del coeficiente de correlación. ¿Ve? Otro término, coeficiente de correlación. Entonces, cuando un alumno por primera vez va a estudiar estadística y llega a estos capítulos del trabajo con dos variables, eh, va a empezar a leer todos estos conceptos. Correlación, gráfica de dispersión, coeficiente de correlación lineal, regresión lineal, recta de mejor ajuste, ¿no? Correlación y regresión. Vemos un montón de términos estadísticos que los puede entender excelente, pero hay mucha gente que se puede, digamos así, eh, marear con tantos términos. Y no solamente eso, sino puede confundir los términos. Por eso que el objetivo de mi presentación, de la presentación que hago es aclarar estos términos y alguna vez con la experiencia el estudiante los va a poder manejar los tres al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, muchos libros usan estos términos libremente porque ellos esperan que nosotros lo analicemos y lo estudiemos minuciosamente, ¿no es cierto? Entonces, con esta presentación aceleramos un poquito el conocimiento del estudiante, ¿ya? Entonces, vemos acá, por ejemplo, dice coeficiente de correlación lineal, ¿no es cierto? Para nosotros el coeficiente de correlación lineal lo vamos a estudiar en la escena 2, ¿ve? Coeficiente de correlación, que es muy diferente a la de dispersión. ¿Se da cuenta? El coeficiente de correlación, como dice su nombre, es un coeficiente, no es una gráfica, es un coeficiente. Pero se llama la gráfica, dentro de la gráfica de dispersión está el coeficiente de correlación. Por eso es que le llamo escena 2. El actor principal en la escena 2 es el coeficiente. ¿Ve? Seguimos aclarando un poquito más. Ahora acá se habla de regresión lineal, ¿ve? En la parte 3 se hace una breve análisis de la regresión lineal, ¿no? Y la gráfica de la recta de mejor ajuste, ¿ve? Dos términos nuevos, regresión lineal y recta de mejor ajuste. Lo que es regresión lineal nosotros lo vamos a aprender como escena 3. El actor principal, ahí tenemos las líneas de mejor ajuste, la ecuación de mejor ajuste, los mínimos cuadrados ordinarios, los errores, los coeficientes de variación, inclusive hasta llegar a predicciones, pronósticos. Un poquito ya más avanzado, ¿no?
Entonces, eh, esa es la idea. Esa es la idea. Un poquito de agua. Solamente para hacer una demostración, ¿no? Cómo los libros ya usan todos los términos en un solo capítulo o dos capítulos, ¿no? Entonces, mi idea es ayudar a facilitar su entendimiento. Ya, entonces, como estamos viendo el diagrama de dispersión, una de sus importancias radica en que nos va a ayudar a analizar la correlación que hay entre dos variables. Ahora, acá hay otro libro de la Universidad de, vamos un ratito, de la Universidad de Lima, ¿sí? El libro se llama Estadística Básica para los Negocios, del profesor Julio Ramos y Víctor del Águila y la profesora Ana Basalar, de la Universidad de Lima. En esta bibliografía, ¿sí? También habla acerca del diagrama de dispersión. No olvide que estamos hablando sobre el diagrama de dispersión. Estamos en la escena 1, dispersión. En este libro eh, dice, el diagrama de dispersión es un gráfico. ¿No? Es un gráfico que se construye en un sistema de coordenado bidimensional. ¿Sí? O sea, nos da a entender, aquí jala conceptos básicos de secundaria. El diagrama coordenada bidimensional. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en el colegio? El plano cartesiano, los cuatro cuadrantes, X, Y. Ok, a eso se refiere. Hacemos una vertical que representa el eje y una horizontal, el eje X, al cual llamamos cartesiano, donde cada punto corresponde a un par de valores de datos de X y Y para un mismo elemento. Permite detectar el tipo de relación, ¿no? Entre dos variables cuantitativas. En este libro se usa el término relación entre dos variables. En el libro de Mario Tirola se usa el término correlación, correlación. Y yo le llamo asociación. ¿Se da cuenta que son sinónimos? Asociación de dos variables, correlación de dos variables, relación entre dos variables. ¿Sí? Entonces, no importa la fuente bibliográfica que leas, lógicamente estamos hablando de libros serios, referentes. En el ámbito de este tema, cuando se trabaja con dos variables, empezamos por el diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión, dibujando un X y una y en el espacio identificamos el punto X, Y, nos va a permitir ver, ¿no? Determinar el tipo de relación que hay entre estas dos variables. Algo muy importante que debemos también resaltar de esta definición es que tienen que ser variables cuantitativas. ¿Sí? Tienen que ser variables cuantitativas. ¿Eh? Tienen que ser variables cuantitativas. Interesante, ¿no? Tienen que ser variables cuantitativas. Entonces, ¿qué más nos dice? Los datos para construir el diagrama de dispersión se muestran como un conjunto de pares ordenados, ¿eh? Pares ordenados, X, Y, pares ordenados, ¿no? Par X, Y. Ejemplo, 3,5 pares ordenados de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje horizontal y el valor de otro que determina la posición del eje vertical. Un diagrama de dispersión se llama también nube de puntos. Otro término, ¿ve? También le podemos llamar nube de puntos. Entonces, ya vamos sacando algunas conclusiones, ¿no? La presentación anterior, el video anterior, enseñamos todos estos términos. Pares ordenados, ¿no es cierto? X, Y. O sea, vale decir, trazo mi eje Y, hago mi coordenada X y Y, ¿no? Si aquí mi X me está diciendo
3, entonces vamos por 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es el 3 y el otro es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está el 5, 1, ¿no? El, el 3 con el 5. Acá tengo un punto, ¿eh? Algunos autores le llaman puntos, otros autores le llaman observaciones. 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 Yo prefiero llamarle observaciones, ¿ya? Entonces tenemos una observación. Esta observación, ¿cómo se llama? 3,5. 3,5. ¿Se da cuenta? Claro, porque tengo un solo par ordenado. Pero si le doy otro valor a X, un 4, por ejemplo, y allí un 2, entonces tengo el par ordenado 4,2. Entonces X4 acá y Y2 acá. Entonces unimos y esa intersección nos genera una observación más. ¿Cómo se llama? 4,2. 4,2. ¿Ya? 4,2. Y así, ¿no? Y si tenemos más valores, ¿no? Más valores, van a aparecer más, ¿qué cosa? Más puntos en el espacio, ¿no? Más puntos. Lógicamente, ¿no? Más puntos. ¿Se da cuenta? Y esos puntitos, ¿no? Forman como una nube, ¿no? Algo así como una nube. Por eso le llaman, también se le puede llamar nube de puntos, ¿no? Nube de puntos. ¿Eh? Entonces ya sabemos, cuando veamos una gráfica con puntos, ¿es una nube de puntos o es un diagrama de dispersión? ¿De acuerdo? Entonces, mira, solamente estamos acá viendo algunos instrumentos estadísticos y matemáticos. Uno, el diagrama cartesiano o el cartesiano o mi coordenada XY, mi cuadrante XY. Tengo dos líneas, X y Y. A cada línea, a cada eje, le asigno su segmento. En este caso, 2, 5, su valor. 3, 4. Y eso lo intersecto. Hago la intersección. Hasta ahí creo que no hay nada difícil. Entonces, al ver estas nubes o estos puntos o estas observaciones, la idea es detectar, ¿no? La idea es detectar el tipo de relación entre estas dos variables, entre la variable X y la variable Y, ¿no? Detectar. Entonces aquí nace una pregunta válida del estudiante, ¿no? Que por primera vez, vamos a asumir que primera vez escucha esta clase. Quizás algunos chicos ya lo saben, lo dominan, otros están recordando, otros ya lo saben, ¿no? Pero asumamos, ayudemos a los que están aprendiendo. Vale decir, se pregunta, profe, ¿y cómo puedo yo detectar el tipo de relación que hay? ¿Cómo? El tipo de relación de estas dos variables. ¿Qué tengo que ver? Porque yo solamente veo un eje Y, veo un eje X, veo valores y veo puntos en el espacio. Es una buena pregunta que hace el estudiante, ¿no? Entonces, para eso necesitamos más información, porque hasta ahorita solamente estamos hablando de nube de puntos, ¿no? Nube de puntos. Ya, y ahorita damos respuesta a esa pregunta que hace el alumno. Ahora estamos viendo algunas definiciones. Entonces, si nosotros desmembramos esta definición, gráficamente nos está diciendo esto. ¿De acuerdo? Entonces, faltaría responder a la pregunta, ¿qué tipo de relación hay entre esta variable X y la variable Y? Ahí lo dejamos para ahorita responder, ¿ya? Igual acá, ¿no? En el caso de Mario Triana también nos dijo, ¿no? En vez de relación, hemos dicho que utiliza el término de correlación. Pero ¿dónde eso vamos a tener la correlación, lo vamos a identificar gracias a la gráfica de dispersión. Eso sí podemos responder, ¿no? Entonces, esta gráfica nos va a ayudar a detectar la correlación o la relación o la asociación que hay entre estas dos variables. Seguimos, ¿ya? Pero ojo, queda esta pregunta pendiente. Aquí tenemos dos diagramas de dispersión. Estos puntos que vemos, esa nube de puntos, ya usted sabe, ¿ah?
ya sabe de dónde salen estos puntos, ¿no? Son intersecciones del valor de X y del valor de Y. En este caso, más detallado, tenemos la variable circunferencia de la cintura y tenemos la variable circunferencia del brazo. Sus valores, ¿no? Sus valores, tanto de Y como de X. Entonces, aquí tenemos varios puntos, varias observaciones que son pares ordenados. Entonces, usted ya ahorita ya está en la capacidad de entender de que estas nubes de puntos se crearon por las intersecciones. Unas están más cercas, otro un poquito más alejado, pero son intersecciones. ¿Ve? Entonces, ¿qué nos dice la gráfica? Entonces, acá tenemos una variable y acá tenemos una variable x, ¿de acuerdo? La variable x acá, ¿ve? La variable x, la variable y. Dice, el patrón, ¿no? El patrón distintivo de los puntos graficados sugiere que hay correlación. Mira, ve, escucho, sugiere, sugiere, ¿sí? Sugiere. ¿Por qué no afirma? Sugiere que hay una correlación entre las circunferencias de la cintura y los brazos. Hay una correlación, ¿no? ¿Qué pasa? De que se determina la correlación mientras los puntos están más agrupados, más cerca entre ellos y tienen un patrón, ¿no? Como vemos, este patrón, estos puntos están, casi todos están cerca y hay un patrón, ¿no? Más o menos un patrón que más o menos lleva esa forma, ¿no? Un sentido, ¿no? Lleva ese patrón. En cambio, mira el del costado. Tenemos la variable X, que es peso, y tenemos la variable Y, que viene a ser pulsos. Los puntos, ya tú sabes, son intersecciones de los datos de las variables X, Y, ¿ya? Entonces, pero tú observa estos puntos, cómo quedó. No hay un patrón, ¿no? Ni para este lado o para este lado. No hay un patrón que podamos identificar. Sino está muy disperso, ¿no? Muy diferente está acá, ¿eh? No es como este que sí tiene un patrón. Este está por todo el cuadrante, disperso. No tiene una forma, más que nada un patrón. No están agrupados. Entonces, dice acá, ve, es un diagrama sin correlación, ¿eh? Es un diagrama sin correlación. Los puntos trazados no muestran un patrón distintivo, como este de acá, ¿ve? Este sí tiene un patrón distintivo, ¿no? Más o menos, por ahí va, hay un patrón que sigue en los puntos, pero acá no, es amorfo, ¿no? Un patrón distintivo, por lo que parece, otra vez, parece que no hay correlación entre los pesos y los pulsos, ¿no? Entonces, quizás un alumno curioso, un alumno meticuloso al momento de leer, se puede hacer esta pregunta, ¿no? ¿Pero por qué usan los términos sugiere? Sugiere es algo, sí, no, ¿no? Sugiere. O acá, parece. Y esta es una copia fiel del libro. Y todos los libros te van a decir algo parecido, casi no te afirman así tajantemente. Por eso es que digo que en la escena uno el diagrama de dispersión, solamente el diagrama de dispersión cae en el terreno subjetivo. ¿No es cierto? Estamos viendo la evidencia, ¿no? Estamos viendo la evidencia de este libro de Mario Triola, ¿no? Sugiere, parece. Lo que pasa es que, mira, más o menos, a ver, ¿qué otra lámina viene? Ah, ya, por ejemplo, esta lámina, ¿existe una correlación o asociación entre estas dos variables? ¿No? Claro que no, pues están recontra, cada uno por su lado, no hay un patrón, claro que no, ¿no? Entonces, algo muy importante acá, mira lo que dice en el libro. Decisiones sobre una correlación basada en juicios subjetivos de diagrama de dispersión.
Esta es una copia fiel del libro de Mario Triola, por eso pongo acá la referencia. Claro, es una referencia gráfica, ¿no? Pongo el libro en la página 69, ¿no? ¿Sabías eso? Que los diagramas de dispersión están en el terreno subjetivo. Punto uno que aprendemos, ¿no? O recordamos. Interesante, ¿no? El análisis. Por eso que cuando hacemos estadística no es hacerlo por hacer, no es hablar por hablar, hay que ser un poco meticuloso y si eres profesor, un poquito más con más cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hablar en pizarra? Entonces, cuando uno prepara su clase, uno dice, pero ¿por qué sugiere? ¿Por qué parece? ¿Qué tal si mi alumno pregunta esto? Juicios subjetivos, ¿ve? Entonces, ¿por qué, profesor, en escena 2 usted no pone subjetivo? Ajá, esa es otra buena pregunta. Bueno, antes de ir a la escena 2, terminemos con escena uno. Empecemos a dar respuestas. Aquí había una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que, qué debo hacer para detectar el tipo de relación entre estas dos variables? Habíamos quedado, ¿no? ¿Ya? Esa es una pregunta. La otra, ¿por qué sugiere? ¿Por qué parece? ¿No? No están seguros, no es algo objetivo. Sigue cayendo en el campo de la subjetividad, ¿no? Y el libro acá lo afirma, ¿no? Juicios subjetivos. Mira, más o menos quiero hacerte un comentario. Un comentario algo rápido, pero que si tú lo investigas vas a llegar a la misma conclusión. Las computadoras, la tecnología, por ejemplo, esta gráfica está hecho con tecnología. Es una copia fiel del libro. Esta gráfica está hecho con tecnología. Son tecnología. ¿Ah? Eh, si nosotros vamos un poquito a la historia, 1700 más o menos, ¿no? Vamos un ratito, un poquito, ¿no? A la historia. Y nosotros ponemos acá historia, historia del diagrama de dispersión. Hacemos enter. Así, aleatoriamente agarramos el Instituto Nacional de Estadística. Ajá, vamos acá. Y encontramos este pequeño artículo o manual de estadística, ¿no? Por Amaro de Guerreiro, ¿no? Lisboa. Consejo de Propiedad de la Presidencia del Gobierno, Instituto Nacional de Estadística, Biblioteca. Y parece, precede Título Nacional de Estadística, Portugal. Aquí, el profesor Amaro, sí, habla un poquito sobre el diagrama de dispersión, sí. Y si nosotros un poquito más investigamos, leemos, solamente para dar la punta del iceberg, dice, ¿no? El gráfico de dispersión es uno de los más importantes en el ámbito de la estadística. Así sea subjetivo, recontra súper importante. Yo diría por dos razones. Uno, uno, diría que súper importante este diagrama de dispersión. Uno, porque es una gráfica que me va a permitir dar respuesta a al tipo de relación que tiene esas dos variables. Por ahí, uno, radica su importancia. Dos, porque es el punto de partida para las demás escenas, por decirlo así, en este contexto. Para la correlación, regresión. Porque sin dispersión, ¿sobre qué aplicamos la correlación? Y sin dispersión, sin correlación, ¿sobre qué aplicamos la regresión? ¿Me captan la idea? Desde, desde esos dos puntos de vista, importante el diagrama de dispersión, ¿no? Así sea subjetivo, así sea subjetivo, tiene su razón de ser. Entonces, sigamos. Entonces ya lo consideraban muy importante años atrás. ¿En qué consiste? Consiste en la representación de datos de dos variables del mismo individuo o hecho en un sistema de ejes cartesiano. Ya hemos hablado de eso, X, Y. Con ello se obtiene una nube de puntos. Coincide, ¿no? Con el libro
¿no? De la de Lima, ¿no es cierto? Nube de puntos. Que en ocasiones, si existe relación, ¿no? Entre las dos variables representadas. ¿Mm? Para saber si existe relación, ¿ve? Acá usa el término relación. Relación, asociación, correlación entre dos variables representadas. Adopta una forma más o menos definida, ¿sí? Adopta una forma más o menos definida. Se refiere a lo que hemos estado viendo, ¿no? Una forma más o menos definida. Ahí está, ¿eh? Pero hay una forma más o menos definida para decir que hay una correlación o una relación. En cambio, acá no hay ninguna forma definida. En esta de la derecha. Sigamos. El objetivo del gráfico de dispersión es precisamente estudiar la posible relación entre las dos variables. Ahí radica una de sus importancias, ¿no? Entonces ahí respondemos a la pregunta que hace el alumno, ¿no? Escucha, ¿cómo sé o qué debo hacer para saber si hay la relación? La respuesta es lo que nos dice acá también, es viendo la forma, ¿no? Más o menos definida de estos puntos. Este acá, adopta una forma más o menos definida, ¿sí? Esa es tu respuesta. Entonces el alumno dice, o sea, yo lo veo que tiene forma y puedo más o menos que tenga una forma definida, ah, decir que hay relación. Sí, tu respuesta es correcta, pero vas a usar estos términos. Se sugiere o parece, porque estás en el terreno subjetivo hasta el momento. Ah, ya, interesante. Entonces, el objetivo del gráfico de dispersión es precisamente estudiar la posible relación de las dos variables. Ahora, esto no es un tema nuevo. Dice, no se puede atribuir la invención de este gráfico en un único autor, aunque sin duda es necesario mencionar entre los nombres de Sir John Frederick, ¿no? Del Reino Unido, Sir Francis Galton. Miren los años, ¿no? 1792, 1871, ¿no? Este señor, 1822, 1911, ¿no? Fallece en 1871 y este fallece en 1911, ¿no? Pero estamos hablando de los años 1700, 1800. Las computadoras ingresan más o menos a fines de 1800, la primera computadora, el Abaco, 1800 para iniciar 1900, algo por ahí. O sea, ni para decir pues que usemos la computadora para salir de la subjetividad. O sea, ¿tú te imaginas hacer diagrama de dispersión en esos años? En ese entonces no había software, no había computadora, ¿no? ¿Te imaginas, no? Hacer esos puntitos con 10 datos, 50 datos, 100 datos. Por eso es que forman las nubes. Si yo me los imagino a ellos con su regla, con su papel, su papiro, ¿no? Y su pluma, haciendo puntos, 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 ¿no? Y mira, y todavía esto más o menos nace, empieza a fortalecerse en el campo de la astronomía y en el campo de la genética. Claro, pues no había, no había uno, no había computadoras. Y quizás todavía, hasta esas fechas, no existía, no había el coeficiente de correlación todavía. Porque si hubiera el coeficiente de correlación, ya nos estarían hablando en la dispersión del coeficiente. No, nos da a entender que teníamos que ver más o menos la forma de las nubes, de los puntos. Y en función de eso, si tiene una forma, ¿no? Una forma que adopta, podemos decir que se tiene relación. Ese es el diagrama de dispersión. Eso es todo. Viendo la forma en los puntos, puedo yo asumir de que esa es la palabra correcta. Asumir
que hay correlación o no hay correlación entre ambas variables, ¿no? Solamente viendo. ¿Qué te parece? Por eso es subjetivo. Por eso es subjetivo. ¿Sí? Entonces, hoy en día ya existen tecnología que han hecho los programadores, los algoritmos, ¿no? Toda esta historia, estadística, matemática, lo han codificado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá la variable gastos promocionales, que podría ser X, y tengo la variable ventas, que podría ser y estos son sus valores que me van a formar pares ordenados, 25,126, ¿no? Todo en soles, ¿ya? 25, en miles de soles, 25.000 soles, 126.000 soles, 21.000 soles, etcétera, ¿no? Son los pares ordenados. Los metemos al software, ¿sí? Y el software lo que hace es, te da este resultado, te da estos puntos, ¿ve? Estos puntitos que están ahí. Entonces tú puedes decir, más o menos, agarras lo que has aprendido en la teoría. Y dice, no, a mí me han enseñado, y es más que me han enseñado, también he leído, ¿no? Que nos dicen que hay que ver la forma que adoptan estas nubes, ¿no? Bueno, en este caso son 10 nada más, pues. Pero ya vamos viendo que hay una forma, pues, por ahí va, ¿no? No está por aquí y por allá, ¿no? Bueno, sí. Puedo establecer que sí hay una relación entre la variable gastos promocionales y ventas. Sí. Pues, entonces, eso es lo subjetivo, ¿no? Eso es lo subjetivo. Eso es todo lo que te puedo decir del diagrama de dispersión, ¿no? Puntos en el espacio, las coordenadas, y viendo la forma que adoptan esta nube de puntos, puedo afirmar o puedo negar que si hay o no hay una relación o una correlación. Entonces, respondo, ¿cuál es el objetivo del diagrama de dispersión? Su objetivo es darnos a conocer el tipo de correlación o relación de estas dos variables, ¿no? ¿Dónde radica su importancia? Yo te he dado dos puntos de vista. Uno, porque nos permite, o es una gráfica que nos permite conocer, ¿no? La relación o el tipo de relación que estas dos variables. Y segundo, que es el punto de partida para la dispersión, para la correlación y para la regresión. ¿Qué sigue después del diagrama de dispersión? Tú respóndete. ¿Qué sigue después del diagrama de dispersión? La escena 2. La escena 2. ¿Qué sigue? La correlación. Interesante. Entonces, si nosotros llevamos al software, nos da eso. ¿Cómo lo hemos hecho? Mira, te voy a explicar. Quizás aquí tengo un programa llamado Excel. Acá tengo las variable X. A este le vamos a llamar X y a este le vamos a llamar Y. ¿Sí? No importa el orden, ¿ah? La teoría nos dice no importa el orden. Este X, este Y. ¿Ya? X gastos promocionales y ventas. Seleccionamos gastos promocionales y ventas. Te vas al menú insertar, insertar. Vas acá donde dice gráficos. A ver, acá gráficos. Y vas aquí a la primera, ¿ve? A la primera, dispersión, dice, ¿ve? Dice dispersión. Muy bien, entonces tú lo que haces es, bueno, vamos a darle nombre a los ejes. Este de acá viene a ser gastos promocionales. Gastos promocionales. Y lo que tenemos acá viene a ser las ventas, ¿verdad? Ventas. X gastos promocionales, Y ventas. Ah, ok. ¿No? Entonces, observamos esto, ¿no? Incluso
Bueno, me sale esta línea. Ahorita te hablo de la línea, pero solamente quiero demostrarte de que sí se puede, ¿ve? Ahí está el diagrama de dispersión, ¿ve? Ahí está el diagrama de dispersión. Claro, en este caso son 10 observaciones, ¿no? Porque solamente tengo 10 datos para hacerte la demostración, ¿no? Pero tú puedes trabajar con una base de datos de 500, de 1000, 5000, 6000 datos. Entonces se va a llenar de nubes, ¿no? De puntitos, observaciones y va a formar como una nube. Y hay que ver si esa nube tiene si adopta alguna forma, ¿no? Aquí está, ¿ver? Entonces este es el diagrama de dispersión. Diagrama, diagrama de dispersión, ¿no? Diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. Ahí está, ¿no? Eso es todo. En esta escena, el actor principal es la subjetividad. O sea, tú como investigador, tú como universitario que estás haciendo un trabajo, tú quizás como emprendedor que estás haciendo un trabajo, o necesitas relacionar dos variables en tu negocio, en tu estudio de mercado. Entonces, si quieres aplicar el diagrama de dispersión, es esto. Aplica tu subjetividad, ve si adopta una forma, y si hay una forma que adopta y están casi todas pegadas, excelente, hay dispersión. Pero si no adopta una forma o están muy dispersas, algo así amorfo, no hay dispersión. Se acabó. Eso es todo del diagrama de dispersión. ¿Ya? Ahora, pero la historia no queda ahí, ¿no? Como siempre digo, ¿no? La historia no queda ahí. ¿Qué viene ahora? La escena 2. ¿Cómo nace la correlación? ¿Cómo empalmamos con la correlación? ¿Cuál es el punto de partida? ¿No? ¿Cómo es que nace esta situación? Entonces, ¿qué es lo que yo le decía a mis alumnos, ¿no? Con ellos analizábamos este tema, ¿no? Lo voy a borrar, ¿eh? Coordenadas. Vamos a ver, ¿ya? Coordenadas. Vamos a hacerlo a mano alzada. Tengo acá, a ver, vamos a ver acá. El eje y eje Y. Un poquito de matemáticas, ¿ya? Matemáticas. Eje X. Pares ordenados. 25,126, ¿no? Ve, y esto está así, ¿no? Los números. Ta. Números, ¿no es cierto? Y hace un momento hemos visto más o menos sale así, ¿no? Como hace un momento hemos visto. Así como esto, ¿no es cierto? Así más o menos sale. ¿De acuerdo? Vamos a copiarlo. A ver. Por las puras lo borran antes, ¿no? Pero bueno, quería hacerlo. Vamos a hacer la mano. Vamos a hacer la mano. Mira, entonces para los puntitos, ¿ya? Más o menos por ahí. Así tenemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Hasta ahí es correlación, dispersión. Pero ¿cómo nace la correlación, profesor? Todo en base a las matemáticas. Por eso una de las bases fundamentales de la estadística es las matemáticas. Pensamiento crítico también. Matemáticas, pensamiento crítico. Entonces tú dices, estudiantes, pregunta de matemáticas. ¿Cuántos puntos se necesitan en el espacio para trazar una línea perfecta? A ver, responde usted. ¿Cuántos puntos necesito en el espacio para trazar una línea perfecta? Ah, perfecto, caballero. Ya respondió usted ya. La respuesta es dos. Muy bien, lo felicito. Dos, ¿no es cierto? ¿Pero cuántos puntos tengo? 10. Muy bien. Entonces, primer principio. Necesito 2 puntos para trazar una línea perfecta. Sí puedo hacerlo porque tengo 10. Necesito dos, pero existen 10. Ahí está, entonces sí puedo hacer. Pero, profe, una segunda pregunta. Ahora, de esos 10, ¿a cuál de ellos escojo dos? Ah, esa es una buena pregunta, mi estimado estudiante. Entonces, lo que hay que coger, la respuesta es, trace la línea con su reglita
porque a veces mis alumnos se dan la mano, base desde el punto de vista teórico, seleccionando dos puntos que le permitan, que permitan que en la línea trate, o sea, que pase por el centro, que trate de agrupar lo más posible a los puntos cerca de la línea. Ay, 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 tratan de pasarlo por el centro. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué, profe? Este de acá, este punto y este de acá, y este de acá. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Pues no, está pasando casi por el medio. Subjetividad, subjetividad. Estamos haciendo uso de las matemáticas, pero no estamos aplicando algo subjetivo. No tengo algo objetivo, algo preciso, algo que, alguna relación que me diga tiene que ser por aquí y por acá. No hay, no hay. Ya. Entonces, y, y, y pues, pero viene otro matemático y otro estadístico, en los años 1700, los años 1800, ahí con su barbita, alucinante, ¿no? Como en esos tiempos eran eruditos, intelectuales, y dice, un momento, dice, me parece que no sería por ahí, dice, pienso que podría ser por acá, dice, este punto que está acá, agarro con este punto que está acá, me parece que ese es el correcto, dice, ¿no? No que sí empiezan, ¿no? Viene otro, dice, un momento, dice, por ese punto pienso que es, o por este que está acá, hay que trazarlo por este de acá, ¿no? Hacen su mejor esfuerzo, hacen su mejor esfuerzo para trazar una línea que trate de pasar por el centro de todas, ¿no? Entonces cada uno pues tiene su propia subjetividad, ¿no? Y si fuéramos más precisos, trabajáramos con papel milimetrado, qué sé yo, y vamos a decir pues, oye, sí, pues las tres tienen por ahí cerca, ¿no? Pasan por el medio. Entonces esto no puede continuar así. No siempre vamos a ser subjetivos. Entonces, por ahí pues habrá habido un gran matemático y define esta línea, ¿no? Una línea. ¿Cómo podemos definir esta línea? Y es igual a alfa más beta por X. En algunos libros está como Y es igual a A más B por X. Ecuación de grado, ecuación lineal. Ya, por ahí va empezando el estudio para que nazca el coeficiente de correlación, definiendo estas líneas que son trazadas de manera subjetiva, con la única intención de poder detectar si hay o no hay relación entre la variable ventas y la variable gastos promocionales. Así es como nace. Entonces, veamos ahora el siguiente capítulo o el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? El siguiente tema es, veamos nuestra historia, el diagrama de correlación o simplemente el coeficiente de correlación. Entonces, a veces confundimos, ¿no? Diagrama de correlación. No, no hay diagrama de correlación. Es el diagrama de dispersión. En el diagrama de dispersión detectamos, encontramos, trabajamos el coeficiente de correlación, ¿no? El coeficiente de correlación. Y el coeficiente de correlación no es otra cosa que una fórmula, una relación, ¿sí? Cuyo valor de esa R, el coeficiente de correlación, nos va a dar el grado de relación que tienen estas dos variables. Por eso existen los coeficientes de correlación, ¿no? Y esto vamos a encontrar en, en muchos libros de investigación, libros de estadística.
Entonces, según el valor que me da R, lo encajo en este rango, ¿no? Y voy a determinar si es una correlación perfecta, una correlación fuerte, una correlación significativa. Algo más objetivo ya. Y aquí ya no hay que la subjetividad, porque no podíamos mantener lo subjetivo hasta estos tiempos, ¿no? Tenía que nacer, salir, a poner orden esta situación, el coeficiente de correlación. Entonces veamos ahora la siguiente escena. Veamos el coeficiente de correlación. Continuamos entonces.